infinito de enfermedades autoinmunes en donde estos fármacos benefician, ayudan y colaboran con esos pacientes, en el cual la inmunidad está descontrolada y ataca a las células del organismo, ¿verdad? Hay algunos que atacan a las plaquetas, que se llaman justamente púrpura trombocitopénica idiopática. Algunos atacan a los glóbulos rojos, como la anemia hemolítica autoinmunitaria, ¿verdad? Pero hasta ahora parece fantástico un medicamento potente, antiinflamatorio y inmunodepresor. Sin embargo, el que consume estos fármacos paga un precio muy caro, ¿sí? Muy caro. Y vamos a ver cuáles son esos efectos. Bueno, primero los corticoides, ustedes saben que circulan en su torrente sanguíneo de manera endógena, de manera natural, en un ritmo variante que le llamamos ritmo circadiano del sistema corticoide, ¿verdad? Tienen unos picos de eyección diaria máximo. Vamos a ver qué hora es el pico máximo de secreción de corticosteroides endógeno. Y acá nos dice que son hormonas, ¿verdad? Son hormonas producidas por la corteza adrenal, al igual que su colega también, la aldosterona. Ambos se sintetizan en la corteza suprarrenal y la médula generalmente secreta ¿qué cosa? La corteza suprarrenal, ¿qué secreta? ¿Qué cosa? ¿Qué secreta? La médula. Adrenalina y noradrenalina secreta, ¿verdad? De ahí vienen los tumores. ¿Cómo se llaman los tumores de la médula suprarrenal? Acuérdense de feocromocitoma, ¿verdad? Que es un tumor medular hipersecretor de catecolamina, ¿verdad? Gran diagnóstico diferencial de hipertensión secundaria, ¿verdad? Esas personas que siguen hipertensas a pesar del tratamiento. Habíamos mencionado en algún punto que podría ser un feocromocitoma. Bueno, corticoides naturales, lo que estamos mencionando, se sintetizan, ya saben dónde, y son análogos estructurales, son copias bioquímica farmacológica, los corticosteroides semisintéticos, que es lo que nosotros utilizamos en la medicina, ¿sí? Bueno, acá nos compara el sitio de producción y la elaboración de estas hormonas de manera fisiológica. Tenemos los mineralocorticoides que se secretan justamente en la zona glomerular de la corteza, no de la médula, ¿sí? Que derivan de ello lo que es la aldosterona y la corticosterona. ¿Recuerden cuál era la función de la aldosterona? Reabsorber agua y sodio, ¿verdad? ¿O no? ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa si reabsorbemos agua y sodio mediante aldosterona? Va a aumentar la presión, va a aumentar la volemia, va a aumentar la presión hidrostática y va a tener tendencia a la sobrecarga en nuestros pacientes. Fisiopatología de la insuficiencia cardíaca, de la hipertensión arterial. Eso nomás hay que saber, ¿verdad? Después ya el resto viene por añadidura. Justamente nos dice el responsable del equilibrio hidrosalino, de la presión hidrostática y del equilibrio molar. Ya habíamos mencionado eso en algún punto, ¿verdad? Bueno, los glucocorticoides, como el cortisol, que es nuestro ejemplo natural, circulante, se produce en la zona fascicular. Bueno, ustedes saben que esta hormona es una hormona de estrés, ¿verdad? Una hormona de escape, ¿verdad? Se activa solamente en situaciones críticas. Uno de los ejemplos más llamativos de la historia, creo que allá por la década de 1940, se describió un mecánico que estaba trabajando con un automóvil y puso el gato. ¿Cómo se llama el gato desde el término automovilístico? El que eleva el auto, ¿verdad? Bueno, en un momento se le cae el vehículo sobre el mecánico y la mamá vio y viene
alza el auto como si fuera un coche de juguete. Entonces, ¿de dónde quitó tanta fuerza la señora? De los corticoides, ¿verdad? Te pueden dar mayor energía, generan energía rápida y descomunal, ¿verdad? Entonces, son fabricantes de fuerza en periodos cortos de tiempo, ¿verdad? Generalmente en un periodo corto uno no siente ningún golpe, ningún desgarro, ningún corte, y es gracias a la circulación de los corticoides endógenos. Bueno, esta diapositiva es muy importante para estudiar. Recuerden que esto ya va a ser para el sumativo que viene. Tiene efectos metabolismo, tanto hidrocarbonados, lípidos, proteínas, ¿verdad? Interfieren en todos ellos, y también sobre el equilibrio hidroelectrolítico. Bueno, sobre el metabolismo hidrocarbonado, sobre los hidratos de carbono, dice que favorece la acumulación de glucógeno en el hígado, energía de reserva. Estimula también la gluconeogénesis, un papel fundamental acá. Generar glucosa de nuevo. ¿De dónde genera? Y puede ser de lo que es el tejido graso, ¿verdad? De las proteínas. Entonces, todo esto confluye en qué cosa? Elevar la glicemia, sube el azúcar, ¿verdad? En condiciones fisiológicas, imagínense, le da mayor energía, y a nivel proteico incrementa el catabolismo también. Catabolismo es la degradación de las proteínas de reserva, o sea, consume el músculo, ¿verdad? Con movilización de aminoácidos y un balance nitrogenado negativo. Entonces nuestro paciente va a empezar a perder masa muscular. Pero recuerden, esto es en periodos cortos de tiempo. Ahora, ¿qué pasa si yo le doy este fármaco de manera prolongada? Va a empezar a tener tendencia a la hiperglicemia persistente y la degradación proteica persistente. Eso ocurre cuando nosotros indicamos corticosteroides, ¿verdad? Corticosteroides. Bueno, sobre el metabolismo lipídico también hay algo peculiar. Justamente ahora tenemos un paciente característico, ¿verdad? Tiene una cara redonda. De lejos ya sabíamos que era un Cushing, era un síndrome que se produce por la distribución crónica de corticosteroides, que se llama justamente cara de luna llena, ¿verdad? Una cara bien redonda, rosada, roja. También se deposita a nivel del cuello posterior, la parte cervical posterior, que se llama cuello de búfalo, tipo algo similar a lo que tienen las vacas, ¿verdad? El animal bovino. Y también hay un efecto lipolítico gracias a este poder gluconeogénico, ¿verdad? Esto dieron todo en bioquímica, ¿verdad? Todo lo que es gluconeogénesis, glucogenólisis, glucólisis, etc. Bueno, y también el cortisol, principalmente los corticoides naturales, también estimulan la secreción de aldosterona, y algunos tienen la capacidad de reabsorber agua y sodio y producir hipertensión. No todos, pero sí la mayoría. Bueno, este eje seguramente se recordarán por fisiología. ¿Dieron? Creo que hubo un problema fisiológico, ¿verdad? La construcción de la fisiología. Bueno, para recordar, ¿quién controla a los corticoides? El cerebro, ¿verdad? Específicamente el hipotálamo, ¿verdad? Que libera una hormona liberadora de corticotropinas. Acá, el hipotálamo, que está muy cerca a la hipófisis, estimula a la neurohipófisis, realmente no a la neuro, estimula a la ACTH, ¿verdad? Que es la adrenocorticotropina, que va a liberar finalmente justamente la estimulación periférica de la glándula adrenal, ¿verdad? Finalmente hay una retroalimentación negativa, ¿verdad? En el cual, si no hay hormonas, el cerebro estimula.
Si hay muchas hormonas, el cerebro se bloquea. Es ahí donde, cuando yo le doy corticoide al paciente, vía oral, parenteral, transcutánea o por cualquier vía, yo voy a estar bloqueando el cerebro. Voy a interrumpir esta cadena, ¿verdad? Este sistema de control de retroalimentación negativa mediante un suplemento ficticio, ¿verdad? Entonces voy a engañarle al cerebro. Por eso es peligroso. Si yo le engaño al cerebro, voy a interrumpir el control fisiológico adrenal, ¿verdad? Y voy a tener problemas a nivel crónico que se llama síndrome de Cushing, ¿verdad? Síndrome de Cushing. Bueno, también acá tenemos el sistema mineralocorticoide. Lo principal de esto es saber quién controla hipotálamo, hipófisis, adrenal, y es por retroalimentación negativa. Bueno, a nivel inflamatorio, para que se den cuenta el poder antiinflamatorio que tiene, el poder inmunodepresor. Bueno, suprime la actividad inmunológica de gran impacto, ¿verdad? Se unen primeramente a su receptor original, que es el receptor de glucocorticoide, que se encuentra en el núcleo, ¿verdad? Es uno de los fármacos que actúan a nivel nuclear. Una vez que se une, modifica la expresión genética y empieza a inhibir la síntesis y acción de las citocinas. Ustedes saben que las citocinas son los que reclutan células inflamatorias. Si no hay citocinas, no vamos a tener células inflamatorias, ¿verdad? Y la inflamación o el agente extraño no va a ser eliminado. Bueno, acá tenemos la interleucina 1 que participa fundamentalmente en las infecciones bacterianas, ¿verdad? Al igual que la interleucina 6 y el factor de necrosis tumoral alfa. Bueno, esto lo que hacen es inhibir a un grupo de linfocitos. Estas interleucinas inhiben al disminuir su secreción. Y estos linfocitos son principalmente T-helper 1. ¿Se recuerdan de la función de los T-helper 1? Se llama también T-helper porque son los que alarman, los que reclutan células inflamatorias, ¿verdad? Se llaman ayudadores o helper. Hay 2 y hay 17, ¿verdad? ¿Se recuerdan? Bueno, los T-helper 1 son los que reclutan células inflamatorias principalmente para infecciones bacterianas, ¿verdad? El T-helper 2 para infecciones más bien alérgicas, hipersensibilidad tipo 1 y parasitaria. Y el T-helper 17 se encarga de la inflamación aguda, neutrofílica, ¿verdad? Bueno, entonces, no solamente es infección bacteriana, sino también es la infección granulomatosa. ¿Y cómo? La tuberculosis, ¿verdad? Que seguramente van a rendir ahora, ¿verdad? Tuberculosis. ¿Y la tuberculosis no normal? Van a rendir, ¿verdad? Bueno, entonces interfiere en citocinas, interfiere sobre los linfocitos T-helper 1, disminuyendo su poder de reclutamiento inflamatorio celular. Y finalmente también estimula la apoptosis, la muerte celular programada de los eosinófilos. ¿Qué tipo de células eran estos eosinófilos? ¿Son mononucleares o polimorfonucleares? Polimorfo, ¿verdad? Bueno, ¿y son para qué se utilizan? ¿Para qué? Para reacciones alérgicas. Muy bien. Para reacciones alérgicas principalmente crónicas. Por ejemplo, en el periodo crónico del asma, ellos forman parte de la destrucción de la arquitectura bronquial, ¿verdad? Bueno, también son buenos antiparasitarios. Y finalmente, debido a la disminución de la inhibición y de la disminución de secreción, produce inmunodepresión. Bueno, ¿esta respuesta es beneficiosa o perjudicial para el paciente? Ustedes le dan corticoide a un paciente y va a ocurrir
No hay ningún modo de evitar. Todos los pacientes que consumen corticoides van a ser inmunodeprimidos. Entonces, le pregunto, ¿esto es beneficioso o es perjudicial? Y la respuesta es bastante difícil porque depende. ¿Depende de qué? Si la persona sufre de una enfermedad inmunológica, ¿verdad? Como dijimos, lupus, por ejemplo, lupus, qué sé yo, una artritis reumatoidea en donde la inflamación es la que destruye un componente orgánico. El lupus, por ejemplo, ataca todo. Ataca hígado, cerebro, hueso, todo. Hasta las uñas, ¿verdad? Pelos, lengua, boca, cerebro, todo destruye, ¿verdad? Entonces, en este caso, en ese paciente se beneficiaría. ¿Por qué? Porque va a disminuir la inmunidad. La inmunidad se va a controlar y la enfermedad va a desaparecer momentáneamente. Entonces, en los pacientes cuya enfermedad es, por ejemplo, la alergia, ¿verdad? Uno es alérgico a la dipirona, que ustedes ya estudiaron que era algo más alergénico, ¿verdad? Entonces hay una reacción a la dipirona y vamos a tener que utilizar este fármaco, porque vamos a querer que la inmunidad no reaccione de manera exagerada. En ese caso estaría correctamente indicado. Ahora, si el paciente no tiene ninguna enfermedad inmunológica, lo más probable es que le cause un daño. Bueno, ahí vemos cómo actúa. Tenemos nuestro corticoide, se va a unir al receptor periférico, que luego va a ingresar dentro del núcleo y va a disminuir, por supuesto, la síntesis de ARN mensajero y la transcripción. Y finalmente vamos a tener los efectos sobre la inmunidad y otros efectos. Bueno, no contento con la disminución de las citocinas y la inactivación de los linfocitos T helper 1, la apoptosis del sinófilo también está implicado, se recordarán, en la migración. ¿Se recuerdan de la inflamación aguda que ya estudiaron ustedes? ¿O no? ¿Sí? Normalmente las células inflamatorias son centrales y andan por un túnel central en el torrente sanguíneo. Para que pueda acercarse al endotelio, a la pared, tiene que ocurrir una serie de eventos, como vasodilatación, aumento de permeabilidad, para tratar de reducir la velocidad, y posteriormente van migrando hacia la pared, ¿verdad? Para que pueda transmigrar o producir este evento que se llama diapedesis, tiene que anclarse, tiene que adherirse. Y también se encarga esta hormona de inhibir justamente las moléculas de adhesión celular, que son las parciales, que son las selectinas, y las fijas, que son las ECAM y DECAM, ¿verdad? Que son las moléculas de adhesión intercelular. Bueno, finalmente hay cambios en el ARN mensajero de numerosas proteínas inflamatorias, y tenemos radicinina y vitamina y óxido nítrico también interferidos. O sea que va a interrumpir la vasodilatación, el aumento de la permeabilidad, la vasoplejía también. Tienen implicancia en nuestro corticosteroide. Bueno, este es un cuadro del libro, y ustedes ven que, comparando el cortisol, que es nuestro corticoide natural circulante. ¿Qué no entendiste? Qual que é eu não entendi muito bem qual que é o que vai se ligar para causar toda a vasodilatação. ¿Qué no entendiste? O ligante, quem que é o ligante? El ligante. O ligante. Ustedes no dieron eso. Bueno, te voy a dibujar. Normalmente, supongamos que esto sea un vaso sanguíneo, ¿verdad? Acá entró una bacteria y
primero se presenta la bacteria es engullida por un macrófago, que es la célula presentadora de antígeno, por una célula dendrítica, y empieza a secretar activadores de T-helper-1, ¿verdad? Entonces, esto la activa el T-helper-1 y el T-helper-1 empieza a liberar citocinas. ¿Verdad? ¿Para qué? Para reclutar desde el torrente sanguíneo hacia acá. ¿Verdad? Entonces, en el proceso de, digamos, viaje inflamatorio, las células inflamatorias viajan por el medio, bien por el medio. Entonces, para que se pueda justamente acercar, ¿verdad? Para que se pueda acercar, se secreta una serie de citocinas, ¿verdad? Mediadores para que se produzca vasodilatación, como histamina, prostaglandinas, ¿verdad? Entonces, ¿qué hace el sistema? Empieza a abrir agujeros, ¿verdad? Empieza a abrir agujeros y a producir vasodilatación, ¿verdad? Al producir vasodilatación va a empezar a escapar fluido. ¿Qué va a pasar con la sangre de adentro? Se va a concentrar, se va a volver más espesa, porque se escapa agua. Entonces se hemoconcentra localmente. Al hemoconcentrar reduce la velocidad, y al reducir la velocidad es donde se va acercando hacia la pared endotelial. Ya en su proceso de acercamiento o migración, le está esperando acá un receptor, ¿verdad? Que es las selectinas. ¿Se recuerdan? L-selectina, P-selectina, ¿verdad? Que son moléculas de adhesión celular, pero de baja afinidad, ¿verdad? Quiere decir que se adhieren, pero se despegan otra vez. Para que se produzca una fijación definitiva, tienen que anclarse por la DCAM o ICA, que son las moléculas de adhesión intercelulares de alta afinidad. ¿Con quién se adhiere? Porque este es el receptor endotelial y por el otro lado tiene que haber un encastre. No sé si se recuerdan, pero había una molécula que se llamaba molécula similar hacia el Lewis X. ¿Verdad? Entonces, si al Lewis X o 10 se adhiere con tu recambio. Una vez que se produce ese encastre, ahí recién puede migrar la célula. Todo ese proceso que te comenté ahora va a ser va a ser dificultado por los corticosteroides. No se van a poder adherir bien, no van a poder migrar bien, y finalmente esta bacteria catarra va a progresar más rápido. ¿Entendés? Eso ocurre en una inflamación aguda. En una inflamación aguda. Bueno, estábamos en este punto. Índice normal de producción diaria, concentraciones circulantes de los corticoides. Le dije que esto tenía un ritmo circadiano, en donde se producía mayor secreción en un punto del día. Justamente acá nos comparan las 8 de la mañana y las 4 de la mañana. Ustedes ven que a las 4 de la mañana la secreción, o sea, la concentración de cortisol endógeno es 4 microgramos por 100 ml. Sin embargo, a las 8 de la mañana, que son horas después, sube a 16 microgramos por 100 ml. Bueno, recuerden que una hormona de estrés, ¿verdad? Aumenta la presión, aumenta la glicemia, ¿verdad? Aumenta una serie de eventos metabólicos que hacen que este paciente tenga más riesgo cardiovascular en esa hora. Por eso es que los infartos agudos de miocardio son más frecuentes a la mañana. Eso se demostró en varios estudios, y vamos a volver a dar el año que viene, que tiene también un ritmo circadiano el infarto. O sea, mucho cuidado con las personas cardiópatas a la mañana. ¿Por qué? Por nuestro pico secretor. Eso es por un lado. Pero, supongamos
Supongamos que ustedes quieren saber la concentración correcta del cortisol en un paciente. Quiero saber si está bien el mecanismo de control hipotálamo, hipófisis, glándula suprarrenal. ¿A qué hora del día le van a pedir su cortisol basal? A las 8 de la mañana. Ese es el segundo dato importante. Supongamos que vamos a establecer un tratamiento prolongado para un paciente con lupus eritematoso sistémico. ¿A qué hora de la mañana le van a dar su corticosteroides? A las 8 de la mañana. Siempre se da a las 8 para no producir un desequilibrio hormonal, para hacer coincidir con el pico de secreción máximo. ¿Entienden? Por eso esta información es tan importante. Son tres motivos. Por el índice cardiovascular que aumenta, el riesgo de infarto o de cualquier evento cardiovascular, también por la hora correcta de administrar un corticoide, ¿verdad? Y también por la hora en que solicitar un estudio basal de corticosteroides endógeno. Ustedes pueden dosar su cortisol. Bueno, entonces, ¿qué dice acá? Acá vamos al mecanismo de acción. Dijimos los AINES son ciclooxigenasa. ¿Y cuál es el mecanismo de acción de los corticosteroides? Son justamente inhibidores de una enzima que es la fosfolipasa A2. ¿Qué hace la fosfolipasa A2? Bloquea la producción de ácido araquidónico, que está por un nivel superior a los AINES. O sea, primero está esta enzima y luego viene la ciclooxigenasa, que sirve como precursor de la síntesis de prostaglandinas que vienen de la membrana, ¿verdad? De la membrana lipídica. Bueno, también disminuye los mediadores de inflamación. Bueno, ¿qué más? Disminuye la producción de interleucina 1, una de las mayores citocinas reclutadoras, y también reprime su gen, y el cortisol bloquea toda la cascada de la inmunidad por célula, o sea, bloquea todos los efectos facilitadores de la inmunidad celular. Entonces estamos hablando de un fármaco muy potente en cuanto a inmunodepresión, así como la generación de fiebre, pero no son antipiréticos, no tienen esa implicancia a nivel central, porque la pirexia es a nivel del centro termorregulador hipotalámico. Bueno, ustedes entienden lo que estoy diciendo básicamente, que si damos corticoides le vamos a estar desprotegiendo al paciente de inmunidades frente a gérmenes, ¿verdad? Frente a gérmenes. Nosotros tuvimos un caso que justamente se fue a caso clínico hace poco. No fue uno de los casos que ganamos, ¿verdad? Fue uno de los casos que presentamos. Y era un caso bastante controversial. Atiendan bien porque es para las neuronas explotar, ¿no? Era una señora, es tipo, ¿vieron esos capítulos de 1000 maneras de morirse? Raras. No sé si vieron, nunca vieron ese programa. El que tenía un vaso en el bolsillo y se le cayó y le entró todo el vaso y murió. Cosas raras, ¿sí? Se le cayó un meteorito por la cabeza. Bueno, este era una de esas cosas. Una señora se fue a una fiesta y tenía un vestido que rozaba la parte interna del muslo. Imagínense, rozaba. Fue rozando tantas veces porque se fue caminando hasta que produjo una laceración. Se laceró. Bueno, una herida en el muslo interno. Al día siguiente estaba eritematoso, inflamado, duro, fiebre 39 grados. De irse a la fiesta a consultar, pasaron más o menos 6 horas. Cuando vino a la consulta ya estaba feo la herida. A las 12 horas ya se veían flíctenas y eran violáceas. Si ustedes ven, se van a quedar impactados, chocados. Era una ampolla gigante así, liláceas. ¿Cómo tan rápido se va a producir? Bueno, teníamos dos corrientes. ¿Por qué? Porque íbamos a usar estos fármacos o no usarlos, ¿verdad? Había un compañero que decía que era un proceso inmunológico, que era una vasculitis, y yo decía que era un proceso infeccioso, ¿verdad? Imagínense, son cosas
totalmente distinta. Si usamos un corticoide vamos a estar bajando la inmunidad y vamos a hacer que el germen se acelere más rápido de lo que está viniendo, ¿verdad? Y por el otro lado, si yo me equivoco, vamos a hacer que la enfermedad inmunológica progrese. Entonces estábamos no había cómo demostrar. ¿Por qué no había cómo demostrar? Porque si hacíamos cualquier tipo de prueba, el niño va a tardar 3 a 5 días en retornar y la paciente ya va a estar enterrada 5 metros bajo la tierra, ¿verdad? Entonces, ¿cómo hicimos? Nos fuimos por la inclinación infectológica, ¿verdad? Le hicimos antibióticos de amplio espectro y dejamos de lado los corticosteroides y afortunadamente acertamos, ¿verdad? Más bien por el proceso, era muy rápido. Se le tuvo que hacer una necrosectomía, posteriormente agarró todo el abdomen, se le tuvo que abrir el abdomen y hacerle un lavado abdominal. Fue una infección terrible por un roce, imagínense, por un roce de la ropa. Entonces son cosas que van a tener en algún punto de su carrera como médico y van a tener que tomar una decisión muy difícil, ¿verdad? En este caso salió bien, se quedó un poco mutilada la paciente, pero viva. Bueno, ven acá, tenemos la lesión, puede ser una lesión infecciosa, contusa, cortante, pero finalmente una lesión en la cual acá tenemos los glucocorticoides que van a inhibir a la fosfolipasa 2, que esta enzima lo que hace es degradar los fosfolípidos de membrana para generar ácido araquidónico. Y después de que se forma ácido araquidónico es donde entra la ciclooxigenasa. Ven que está por encima de la ciclooxigenasa los corticosteroides. Bueno, y la ciclooxigenasa lo que es convierte el ácido araquidónico en prostaglandina. ¿Se recuerdan? Y de ahí tenemos los distintos efectos como hipertermia, agregación plaquetaria, por ejemplo, como el tromboxano. Y acá tenemos algo que nos hablamos la vez pasada, la lipoxigenasa, que justamente convierte los leucotrienos o forma parte de los leucotrienos de las alergias y del broncoespasmo. Bueno, ustedes saben que los leucotrienos son los más potentes generadores de broncoespasmo en el asma, ¿no? En el asma o en cualquier enfermedad alérgica son los leucotrienos. Bueno, y si son los leucotrienos, ¿por qué no se crean unos inhibidores de leucotrienos? Se crearon, se llama Montelukast, no sé si escucharon hablar. Un fármaco que tiene muy bueno, pero tiene un efecto adverso un poco agresivo. Bueno. Em relação ao slide anterior, eu entendi se ele genera febre ou se ele bloqueia a generação de febre. No, forma parte de la antipirexia también. No sé si llega acá. Acho que é o próximo. Acá. Ele então produz a generação de febre? No son productoras de generador de fiebre, ¿verdad? Bueno, por un lado puede ser que sí, si se bloquea la inmunidad y se deja a libre evolución la infección, ¿verdad? Pero en este punto se refiere a que no interfieren sobre la fiebre a nivel central, ¿verdad? Pero al producir inmunidad, o sea, deterioro de la inmunidad celular, puede generar fiebre por el otro lado, ¿no? Porque la inmunidad no va a estar presente y la infección va a estar a libre evolución. Es como el caso este que te comenté, ¿verdad? Si es una infección y yo le pongo un corticoide pensando en una vasculitis inmunológica, va a haber un descontrol infeccioso, ¿verdad? Vamos más bien con eso. Bueno, entonces hasta ahora lo que vimos es que son antiinflamatorios, inmunodepresores, ¿verdad? Mucho más potentes que los AINES, ¿verdad? También reducen o evitan, dice esto ya mencionamos, la respuesta inmune a través de agentes externos que actúan inhibiendo o bloqueando varios pasos de la respuesta inmune. Que también ya mencionamos cuáles son los pasos que interrumpen a nivel de citocinas, adhesión y migración de células inflamatorias, principalmente la inflamación aguda.
También controla una respuesta inmune exacerbada. Lo que mencionamos en el caso de la alergia a ciertos componentes como dipirona, penicilina, veneno de abeja. Personas que son hiperalérgicas. Entonces sería una buena respuesta terapéutica. Bueno, supongamos viene un paciente que es alérgico al veneno de abeja y le picó 2 abejas. Aparentemente, esa respuesta inflamatoria es muy rápida. Si usted pierde mucho tiempo, quizá el paciente fallezca. ¿Qué van a hacer? Viene el paciente, ve los ojos están hinchados, ya no se puede ni abrir, el labio tiene 3 veces el labio superior, o sea, el labio inferior y superior están 3 veces edematizados, es lo normal. Tiene una respiración jadeante, se escucha cierto chillido, ligeramente pálido, frío. Y ustedes van a decir, esto probablemente sea una anafilaxia, ¿verdad? ¿Qué van a hacer? Eu faço 3 medicações. Muy bien. ¿Cuál? Corticoide, antihistamínico e adrenalina. Corticoide, justamente es nuestro fármaco, ¿verdad? ¿Qué ocasionaría un corticoide? Justamente que estas células inflamatorias no actúen. Sim. E o antihistamínico vai bloquear a liberação de histamínicos. E a adrenalina vai fazer uma vasoconstrição para reduzir a propagação do processo. No, lo que hace, bueno, está bien la respuesta, ¿verdad? Pero siempre digo que tienen que saber el porqué de todo. El corticoide está bien, como mencionamos, va a disminuir todas las respuestas inflamatorias de citocinas, ¿verdad? Y van a estar en una situación dentro de poco. El tiempo pasa rápido y esto es muy frecuente, ¿verdad? Então a adrenalina não está correta. Sí, se usa. Si el paciente, vos sospechás anafilaxia, la sea adrenalina porque hay un riesgo de shock anafiláctico. Y la diferencia entre anafilaxia y shock anafiláctico, ¿cuál es? O choque anafilático é quando já há uma descompensação vascular. ¿Cuándo? Ahí ya. Cuando hay hipotensión. Vos le medís la presión y tiene 40 a 20 nomás. Eso es un shock anafiláctico. Que vos pensás automáticamente que todos los vasos están dilatados. ¿Por qué están dilatados? Porque hay secreción masiva de histamina. Y la histamina es vasodilatado. ¿Verdad? Entonces, para contrarrestar esa vasodilatación, vos le das un vasoconstrictor, que es tu adrenalina. Entonces, con eso vos combatís tu shock o prevenís. No necesitas esperar que entre en un shock para hacerle adrenalina, ¿verdad? Los corticoides son fundamentales, estos son muy rápidos, son potentes y dijiste antihistamínicos que bloquean justamente el efecto de ese vasodilatador potente, ¿verdad? Bueno, una vez tuve una situación similar fuera del ámbito hospitalario. Estaba estudiando medicina, trabajaba en una farmacia también. Se fue una señora con su hija pediátrica y me dijo que tenía fiebre. Tenía fiebre. Recuerden, fiebre puede convulsionar la criatura. Tenía menos de 7 años. Bueno, le di una dipirona porque tenía alta fiebre, tenía 38.5 aproximadamente. Y se va más o menos 5 minutos y viene corriendo con la criatura. Y me dice que tuvo una reacción alérgica al fármaco que yo le di. Cuando le miré, estaba con trastorno del estado de conciencia, estaba con una respiración bastante aumentada, una taquipnea, y aparentemente tenía baba alrededor de la boca. ¿Qué fue lo que le pasó? Tan rápido hizo efecto nuestro medicamento y dio una reacción anafiláctica
funcionó la anemia. No le dio tiempo al fármaco a hacer efecto. Y mientras que le llevó a la casa, le dio el medicamento, convulsionó ya. Entonces por eso es importante interpretar siempre los tiempos de inicio de acción y si realmente el culpable es el fármaco, una complicación de la enfermedad de base. En este caso es un ejemplo típico, porque muchos le harían ya un corticoide, pero en realidad es un efecto convulsivo. Bueno, metabolismo del sodio, ¿verdad? También tiene como efecto algunos corticosteroides a nivel de la aldosterona y también esto es repetitivo, ya menciones por funciones metabólicas, inmunológicas y endocrinológicas. Repasando lo que inhibe nuestro fármaco corticosteroide, ¿verdad? Tiene implicancia sobre la interleucina 1 y 6, esto ya mencionamos, factor de necrosis tumoral alfa, ¿verdad? Los reclutadores de células crónicas también, como el interferón gamma. Ustedes saben que este es el mayor reclutador de macrófagos a nivel central. Reclutan macrófagos de la periferia, ¿verdad? Monocitos, empieza a absorber. Interleucina 4, fundamental productor de lo que son inmunoglobulinas. Por ejemplo, en alergia, inmunoglobulina E, ¿verdad? Y la interleucina 5 es el reclutador de eosinófilos. Muy importante, ambos en la alergia en el asma. Bueno, también se implica sobre factores estimulantes de colonias. Dijimos la S-lectina, acá que explicamos básicamente sobre las moléculas de adhesión de baja afinidad y de alta afinidad. Y también sobre la vitamina, la prostaglandina, el glucosanoide. Y acá tenemos otro vasodilatador que es el óxido nítrico, ¿verdad? Bueno, tenemos también estos corticoides sintéticos o semisintéticos, algunos, no todos, que comparativamente con los naturales son mucho más potentes en cuanto a efectos farmacológicos. Son más inmunodepresores, son más antiinflamatorios o antialérgicos. Bueno, mayor selectividad, por lo tanto son más cómodos, más control de la enfermedad. Y otros, algunos ejemplos son la cortisona, la 6-metilprednisolona, que este sí es potente, viene en frasco, viene en ampollas, también viene por vía oral, pero es más difícil su adquisición. Budesonide, que es un fármaco inhalatorio, viene en dispositivo en dosis presurizada, que se usa mucho en asmáticos, EPOC y demás cosas. Y ansinolona, fluorocortisona, el cortisol que es natural. Prednisona, que seguramente ya escucharon hablar de este fármaco. Fármaco por vía oral, jarabes, para el tratamiento crónico de enfermedades. Muy cómodo porque tiene mucha posología, tiene mucha dosis. Entonces es muy fácil acomodarlo. También la parametasona, el desafaclor, el deflasocor, la dexa y la betametasona, que estos dos son los más potentes en plasma. Hasta ahora no hay otro más potente que la dexa y la betametasona. Bueno, tienen varias formas de administrar, depende de qué quieran combatir, ¿no? Tenemos por vía oral, ¿no? Por vía intramuscular, intravenosa, tópica, que es en forma de crema, envuelto, oftálmica, para patología alérgica ocular, inflamatoria ocular, inhalatoria e intraarticular, ¿verdad? Bueno, inhalación ya saben, para procesos locales. Por ejemplo, asma. Forma parte del pilar central del tratamiento del asma. Bueno, acá nos explica más o menos cada una para qué se utiliza la vía oral, buena absorción, mejor con los naturales, y los sintéticos depende de la estructura. Usamos para tratamientos crónicos, ¿verdad? Por ejemplo, para el control de enfermedades autoinmunológicas, ¿verdad? Para el control de enfermedades reumatológicas. Intramuscular, rápido, la
sales solubles como fosfato, succinato y lentos son los acetatos, principalmente para procesos donde yo quiero un tratamiento más o menos que alcance 1 a 2 semanas, que la liberación sea lenta del corticosteroide, y se usa principalmente para lesiones de columna vertebral, hernias discales, para maduración pulmonar fetal, creo que mencionamos alguna vez eso. A partir de las 32 semanas, sí o sí, una gestante tiene que recibir un corticoide intramuscular para que los pulmones de ese bebé se maduren en caso de que haya un riesgo de prematuridad o de que nazca antes del tiempo establecido. Intravenosa son de acción mucho más rápida. Dijimos que en caso de una anafilaxia, un shock anafiláctico, una alergia severa, vamos a elegir siempre a la vía intravenosa. Vamos a tener que canalizar una vía e introducir el fármaco para que haga efecto prácticamente inmediato. Si viene en shock anafiláctico, no vamos a darle vía oral jamás, ¿verdad? Y localmente también dice que difunde bien a la circulación sistémica. Eso se refiere a oftálmica y atópica. Quiere decir que también podemos tener efectos a nivel sistémico. Muchos piensan, hay enfermedades autoinmunes de la piel. Muy bien, psoriasis, ¿verdad? Un ejemplo típico. ¿Vieron ya psoriasis? ¿Verdad? ¿Cómo se llama el signo para diagnóstico de psoriasis? No era signo de Auschwitz. Suena tipo Alemania, ¿verdad? Bueno, tiene que ir repasando, por eso sale en el examen. Difunden bien. ¿A qué me refiero a esto? Que muchos piensan que una aplicar en la piel se queda en la piel y no se va a ningún lado. Sin embargo, tuvimos muchos casos de síndrome de Cushing por crema, ¿verdad? Lastimosamente las cremas, todos los fármacos más potentes corticoides vienen de crema, ¿verdad? Dexa, betametasona vienen en crema. Hay algunos que le aplican por meses los corticosteroides. Bueno, hasta ahora nos dimos cuenta que este fármaco es muy peligroso si no saben utilizarlo correctamente. Pueden deprimir su inmunidad por el piso, pueden producir lesiones a nivel gástrico, igual que los AINES, puede producir úlceras, puede producir lesión hemorrágica difusa. Acá dice, localmente, oftálmica y tópica. El único que no ingresa al sistema en comparación con la vía oral es la vía inhalatoria. No hay riesgo de sistematización por la vía inhalatoria, es la vía más segura. Por eso el tratamiento del asma se puede usar por años sin tener consecuencias a nivel corticoide, ¿no? Porque solamente hacen efecto local. Bueno, ¿qué dice acá? Los esteroides naturales como el cortisoide sí, se unen mucho a la proteína plasmática. ¿En qué porcentaje? 95% aproximadamente. Tienen mucha unión proteica. Sin embargo, los sintéticos como los que mencioné, Dexa, Beta, Prednis, se ligan con menor grado comparativamente con los naturales. ¿Dónde se metabolizan? El hígado. Nuevamente el hígado, por supuesto, si es por vía oral. Y se eliminan en un 90% por función renal y 10% por el territorio gastrointestinal. O sea, para el consumo crónico de estos fármacos tienen que tener una buena función renal. Y los esteroides sintéticos se metabolizan con lentitud, eso también es un detalle. Generalmente por eso su vida media es larga y su intervalo de dosis es mucho más larga. Bueno, acá tenemos algunos ejemplos de sus formas de presentación, ¿verdad? Betametasona, mencioné que era uno de los más potentes, pero enormemente potente, es una bomba corticoide, ¿verdad? Hay por vía oral, también hay, la Dexa también hay por vía oral. También tenemos inyectable, la budesonide inhalatoria es la que disponemos, la que se comercializa, por cierto no está barata. Oral,
y enema. Nosotros no tenemos la oral ni la enema. ¿Para qué el